Un incidente ocurrido hace unos años durante un viaje por carretera por las desoladas zonas del salvaje oeste americano que todavía persigue mis noches. Abróchate el cinturón, porque esta es una historia que hará que tu corazón se acelere y te suden las palmas de las manos. Todo comenzó cuando mi familia y yo decidimos emprender un viaje por carretera a través del país. Mis padres, mi hermana menor Emily y yo empacamos nuestro confiable SUV y salimos de nuestra casa en la bulliciosa ciudad de Nueva York. El plan era simple: atravesaríamos el corazón de la nación, pasando por un pequeño pueblo tras otro, absorbiendo la belleza cruda e indómita del oeste americano. La primera etapa de nuestro viaje fue relativamente tranquila. Atravesamos Pensilvania y Ohio, maravillándonos de los paisajes cambiantes a medida que avanzaban los kilómetros en el odómetro. Jugamos juegos de viaje por carretera, cantamos nuestras canciones favoritas y nos detuvimos en pintorescos restaurantes a lo largo del camino. Pero no sabíamos que nuestra aventura estaba a punto de dar un giro escalofriante. Mientras cruzábamos hacia la vasta extensión de Indiana, el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la carretera. Estábamos rodeados de interminables campos y tierras de cultivo, y nada más que alguna que otra granja rompía la monotonía. Fue durante esta transición del día a la noche que la atmósfera comenzó a cambiar, como si el aire mismo se volviera más pesado con una extraña anticipación. Yo estaba detrás del volante, mi papá iba de copiloto y me guiaba a través del GPS. Emily estaba dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla. De repente, un ruido extraño rompió el silencio, un ruido sordo contra la parte delantera del coche seguido de un crujido repugnante. Mi corazón se aceleró cuando pisé los frenos, deteniendo el vehículo con un chirrido. ¿Qué fue eso?, murmuró Emily, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Intercambié una mirada tensa con mi papá mientras salía del auto, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El sol poniente arrojaba un brillo sobrenatural sobre el paisaje, revelando una forma oscura que yacía inmóvil en la carretera frente a nuestro vehículo. El miedo me mordió el estómago mientras me acercaba a la forma, con mi padre detrás de mí. Y entonces lo vimos, una criatura que desafiaba cualquier explicación lógica. Era humanoide, pero retorcido y contorsionado de maneras que me provocaban escalofríos. Sus extremidades eran alargadas, casi como las de una araña, y su piel era de un gris pálido, como el color de la ceniza. La sangre manchaba el asfalto a su alrededor, mezclándose con la tierra y el polvo del camino. Sentí una mezcla de repulsión y simpatía al contemplar a este extraño ser que yacía ante nosotros, sin vida y destrozado. «Papá, ¿qué es eso?». La voz de Emily tembló cuando se unió a nosotros, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi padre se quedó sin palabras, sus manos normalmente firmes temblaban mientras buscaba a tientas su teléfono para pedir ayuda. Pero antes de que pudiera siquiera marcar, un gemido distante y gutural resonó en el aire. Fue un sonido que infundió terror en el centro mismo de mi ser, un sonido que envió instintos primarios gritando a través de mi mente, instándome a correr, a escapar. «Vuelve al auto. Ahora». La voz de mi padre era urgente mientras agarraba el brazo de Emily y prácticamente la arrastraba de regreso a la seguridad del vehículo. Seguí su ejemplo, mi corazón se aceleró mientras me subía al asiento del conductor. Cerré las puertas y encendí el motor, mis manos temblaban mientras agarraba el volante. El gemido se hizo más fuerte, más cercano,
y fue entonces cuando la vimos, una figura que emergía de la oscuridad al costado de la carretera. Era increíblemente alta, con el pelo revuelto que parecía bailar con el viento. Su piel era de un gris pálido enfermizo y sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Pero fue su expresión la que me dejó helado hasta los huesos, una sonrisa retorcida y grotesca que me provocó una oleada de náuseas. «Papá, ¿qué diablos es eso?». La voz de Amelie era un susurro de pánico desde el asiento trasero. Pisé el acelerador y el motor cobró vida con un rugido mientras avanzábamos por la carretera. Pero no importa qué tan rápido íbamos, parecía que la figura estaba justo detrás de nosotros, su inquietante gemido resonaba en nuestros oídos. Tenía el corazón en la garganta y mi mente en un torbellino de terror y confusión. ¿Qué era esta criatura? ¿Qué quería de nosotros? Corrimos durante la noche, los kilómetros se extendían ante nosotros como un abismo sin fin. Cruzamos a Illinois, luego a Missouri, y las luces de los pequeños pueblos pasaban borrosas. Pero no importa que tan lejos viajáramos, parecía que esa cosa todavía estaba justo detrás de nosotros, sus lamentos se hacían más fuertes y más penetrantes con cada minuto que pasaba. Necesitamos perderlo. Grité por encima de la cacofonía, mis nudillos estaban blancos mientras agarraba el volante. Mi papá asintió, su rostro pálido bajo el brillo de las luces del tablero. Toma la siguiente salida. Quizás podamos encontrar un lugar donde escondernos. Seguí sus instrucciones y tomé una salida que nos llevó al corazón de un denso bosque. Los árboles se alzaban sobre nuestras cabezas y sus ramas proyectaban sombras espeluznantes que bailaban bajo los faros. Nos adentramos más en el bosque y los gemidos se desvanecieron lentamente en la distancia. Finalmente, encontré un claro y detuve el auto, con el motor en ralentí mientras recuperamos el aliento. «Tenemos que llamar a la policía», dijo mi papá, con voz temblorosa pero determinada. Asentí con la cabeza y llamé al 911, explicándole la situación lo mejor que pude. El despachador nos aseguró que la ayuda estaba en camino, pero no podía evitar la sensación de que todavía nos estaban observando, que la criatura acechaba más allá de los árboles, esperando el momento adecuado para atacar. Los minutos parecieron horas mientras esperábamos en la oscuridad, el silencio roto solo por los sonidos distantes del bosque. Los faros de un coche de policía finalmente atravesaron la noche y una sensación de alivio nos invadió cuando los agentes se acercaron. Contamos nuestra desgarradora experiencia, luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir lo indescriptible. Los agentes intercambiaron miradas preocupadas y nos aseguraron que investigarían. Nos escoltaron de regreso a un pueblo cercano, donde pasamos la noche en un motel, y los acontecimientos de la noche se repitieron en nuestras mentes como una pesadilla continua. Al día siguiente, la policía nos informó que no habían encontrado nada en el bosque, ni señales de la criatura, ni manchas de sangre, nada. Era como si toda la terrible experiencia hubiera sido un sueño febril, una alucinación provocada por el cansancio y el miedo. Pero sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido. No podemos simplemente descartarlo como producto de nuestra imaginación. Continuamos nuestro viaje por carretera, pero la sensación de inquietud permaneció con nosotros como una sombra. Cruzamos Kansas y luego entramos en Colorado. Las majestuosas montañas rocosas ofrecían un marcado contraste con el terror que habíamos experimentado. Nos maravillamos ante la belleza del paisaje, pero no pude evitar mirar por encima del hombro de vez en cuando,
casi esperando ver esos ojos brillantes y esa sonrisa retorcida en el espejo retrovisor. Fue en los desiertos de Arizona donde nuestra pesadilla regresó con fuerza. Íbamos por un tramo desolado de la carretera, bajo el sol abrasador, cuando de repente la temperatura bajó, sumergiéndonos en un frío anormal. El aire pareció espesarse por el temor mientras reduje la velocidad del auto a un ritmo lento, el motor chisporroteaba como si luchara por mantener su funcionamiento. Y entonces, allí estaba de nuevo, ese gemido gutural, resonando en el desierto como un grito lúgubre. Mi corazón se hundió cuando miré por la ventana y la vi, la misma figura alta y gris de esa noche en Indiana, parada al costado de la carretera. Sus ojos se fijaron en los nuestros y la sonrisa retorcida se extendió por su rostro una vez más. «Papá, es ella». La voz de Emily tembló desde el asiento trasero. Sin dudarlo, pisé el acelerador, pero el coche se negó a responder. Era como si una fuerza invisible nos estuviera frenando, impidiéndonos escapar. La criatura comenzó a moverse hacia nosotros, sus alargadas extremidades deslizándose por la arena del desierto. «Papá, ¿qué hacemos?». El pánico y la desesperación entrelazaron mis palabras. Mi papá tomó su teléfono, pero fue inútil, no había señal aquí en la desolación de Arizona. Estábamos solos. Con una última oleada de determinación, pisé el acelerador con fuerza y el auto se sacudió hacia adelante, liberándose de cualquier agarre invisible que nos había agarrado. Nos alejamos a toda velocidad de la criatura, dejándola atrás en el calor resplandeciente del desierto. Pero no podía quitarme la sensación de que ella regresaría, que esto estaba lejos de terminar. Continuamos nuestro viaje, cruzando hacia California. El océano Pacífico se extendía ante nosotros como un abrazo vasto y acogedor. Pero ni siquiera la belleza de la costa pudo borrar los recuerdos de los horrores que habíamos encontrado. Llegamos a nuestro destino final, la ciudad de Los Ángeles, donde esperábamos encontrar seguridad y consuelo. Estacionamos el auto en las bulliciosas calles de la ciudad. El ruido y la actividad contrastaban marcadamente con el silencio y el aislamiento de los lugares por los que habíamos viajado. Fue un alivio estar rodeado de gente, sentir una vez más la seguridad de la civilización. Pero mientras caminábamos por las calles abarrotadas, no pude evitar mirar por encima del hombro, casi esperando verla acechando en las sombras. El miedo se había convertido en parte de mí, un compañero siempre presente que se negaba a dejarlo ir. Y entonces, una tarde, mientras explorábamos la ciudad, la volvimos a ver. Estaba parada al final de un callejón, sus ojos fijos en nosotros con una intensidad que me provocó escalofríos. La misma sonrisa retorcida apareció en sus labios, y su piel pálida y gris parecía brillar en la tenue luz. Mi papá me agarró del brazo y su voz temblaba de miedo. «Necesitamos salir de aquí. Ahora». Nos dimos vuelta y corrimos. El gemido de la criatura resonaba detrás de nosotros mientras corríamos por las calles laberínticas de Los Ángeles. Parecía una pesadilla, una persecución interminable que no tenía explicación lógica. Finalmente, logramos regresar a nuestro auto y salimos de la ciudad, dejando atrás los horrores que nos habían perseguido. Finalmente, regresamos a nuestra casa en Nueva York, pero las pesadillas persistieron. Los recuerdos de ese viaje por carretera nos persiguieron en cada momento y el miedo de volver a encontrarnos con esa criatura nunca nos abandonó. Buscamos respuestas, alguna pista que pudiera explicar lo que habíamos vivido, pero no encontramos nada.
A día de hoy no puedo explicar qué nos pasó durante aquel viaje por carretera por el salvaje oeste americano. No sé qué era esa criatura ni por qué parecía apuntarnos. Pero una cosa es segura, ese viaje nos cambió para siempre. Nos mostró que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, que acechan en las sombras de nuestra realidad, esperando atacar cuando menos lo esperamos. Entonces, compañeros Reddites, tomen mi historia como una advertencia. Si alguna vez te encuentras en un tramo desolado de una carretera en el salvaje oeste americano y escuchas un gemido gutural a lo lejos, ten cuidado. Es posible que encuentres algo que atormentará tus pesadillas por el resto de tu vida. Era una noche fría y sin luna cuando mi familia se embarcó en un viaje que quedaría grabado para siempre en los rincones más oscuros de nuestros recuerdos. Acabábamos de salir de Wichita, Kansas, de camino a visitar a mi tía Marta en la tranquila ciudad de Chiaroscuro Hollow, enclavada en lo profundo del corazón de la zona rural de Oklahoma. La idea de pasar el fin de semana con la familia inicialmente nos había llenado de entusiasmo, pero a medida que nos encontrábamos navegando por las desoladas carreteras de noche, ese entusiasmo comenzó a decaer. El reloj en el tablero marcaba las 10:37 p.m. y un pesado silencio flotaba en el aire mientras nuestra vieja minivan aceleraba por un tramo de carretera aparentemente interminable. Mi esposa, Sarah, estaba en el asiento del pasajero, mirando de vez en cuando el GPS, mientras nuestros dos hijos, Emily y Jake, dormitaban en la parte de atrás, con la cabeza colgando con cada bache en el camino. La oscuridad afuera era opresiva, la única fuente de luz era el parpadeo ocasional de nuestros faros mientras atravesaban el vacío. Llevábamos horas conduciendo y no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. El paisaje que nos rodeaba se había vuelto cada vez más desolado, sin nada más que campos áridos y alguna que otra granja lejana. No habíamos visto otro coche en kilómetros y la sensación de aislamiento era palpable. Como para aumentar la atmósfera espeluznante, la radio había perdido toda la señal y la estática llenó la cabina. Sarah, dije, con la voz ligeramente temblorosa, ¿estás segura de que este es el camino correcto? Este camino se siente apagado. Se volvió hacia mí y su expresión reflejaba mi inquietud. No lo sé, Mark. El GPS dice que estamos en el camino correcto, pero este lugar me está dando escalofríos. Asentí y mi agarre en el volante se hizo más fuerte. El GPS mostraba un camino que parecía atravesar el desierto y conducir directamente a Chiaroscuro Hollow. Era nuestra única opción y, de mala gana, continué por el sendero oscuro, mientras los árboles a cada lado del camino proyectaban siluetas espeluznantes. A medida que nos adentrábamos en la noche, el paisaje sufrió una transformación. Los árboles se hicieron más altos y más compactos, sus ramas se entrelazaron sobre el camino para crear un túnel de oscuridad. La carretera se hizo más estrecha y el asfalto dio paso a la grava, lo que provocó que la furgoneta rebotara y traqueteara con cada bache. La sensación era desorientadora y parecía como si nos adentráramos en un abismo. De repente, sonó el GPS y la voz de Sarah tembló mientras leía en voz alta, en 1 milla, gire a la derecha en Hollow Road. Seguí sus instrucciones y tomé una carretera aún más estrecha que apenas era lo suficientemente ancha para nuestro vehículo. Parecía como si estuviéramos entrando en un mundo completamente diferente. El paisaje en Hollow Road no se parecía a nada que hubiéramos visto antes.
Árboles altos y nudosos formaban un denso dosel sobre nosotros y sus ramas proyectaban sombras largas y grotescas en el camino. El aire estaba cargado de un olor a humedad y tierra y el silencio era ensordecedor. No había signos de civilización, ni luces distantes, ni ningún tranquilizador zumbido de electricidad. Era como si hubiéramos retrocedido en el tiempo a un mundo al margen de la modernidad. El camino giraba y giraba, llevándonos hacia lo más profundo del desierto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la duda corroía mi mente. ¿Y si el GPS nos hubiera descarriado? ¿Qué pasaría si estuviéramos perdidos irremediablemente en medio de la nada? El pánico empezó a invadirme y miré a Sarah, que ahora estaba agarrada al apoyabrazos con los nudillos blancos. Mike, susurró, su voz apenas audible, no me gusta esto. Deberíamos regresar. Estuve de acuerdo con ella, pero el camino angosto no ofrecía ningún lugar para girar, y no podía quitarme la sensación de que nos estábamos arrastrando más hacia este laberinto de pesadilla. Como si fuera una señal, el GPS volvió a sonar, su voz robótica y distante, continúe recto por Hollow Road. De mala gana, obedecí, con el pie temblando sobre el pedal del acelerador. El camino por delante parecía extenderse, indefinidamente, una cinta interminable de oscuridad que conducía a un destino desconocido. Los minutos se convirtieron en horas a medida que avanzábamos, los faros de la camioneta eran la única fuente de iluminación en este reino desolado. Finalmente, justo cuando pensaba que ya no podíamos seguir más, el camino se abrió en un claro. La vista que nos recibió fue a la vez fascinante y horrorosa. En el centro del claro se alzaba una enorme y ruinosa mansión, cuya silueta oscura se alzaba contra el cielo nocturno. Era una reliquia de otra época, y su otrora grandiosa fachada ahora está dañada por el deterioro y el abandono. Las ventanas estaban rotas y el techo se hundía por el tiempo. Detuve la camioneta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué diablos es este lugar?, murmuré, incapaz de apartar los ojos de la espeluznante estructura. Sarah se inclinó hacia adelante y miró la mansión a través del parabrisas. No tengo idea, pero tenemos que dar la vuelta y salir de aquí. Asentí con la cabeza, pero cuando intenté poner la camioneta en reversa, no pasó nada. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba desesperadamente engranar las marchas, pero la transmisión permaneció obstinadamente bloqueada en su lugar. No irá en reversa, dije, con la voz temblorosa. Los ojos de Sarah se abrieron de miedo y probó frenéticamente la puerta del lado del pasajero, solo para encontrarla cerrada. Mike, estamos atrapados. Un sudor frío brotó de mi frente al darme cuenta de la gravedad de nuestra situación. Estábamos varados en este lugar abandonado, sin salida. Cogí mi teléfono, pero para mi horror, no tenía señal, al igual que la radio del coche. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. Como burlándose de nuestra desesperación, el GPS volvió a sonar, su voz sintética carente de empatía, has llegado a tu destino. Me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Esta mansión decrépita, rodeada de una oscuridad impenetrable, era de alguna manera nuestro destino, según el GPS. No tenía sentido y una sensación repugnante se instaló en la boca de mi estómago. Tenemos que sacar a los niños de aquí, dijo Sarah, con la voz temblorosa. Asentí, mi mente buscando un plan.
Extendí la mano y sacudí a Amelie y Jack para despertarlos. Sus ojos se llenaron de confusión y miedo mientras miraban a su alrededor. «Niños, tenemos que salir de la camioneta», les dije con urgencia, desabrochándoles los cinturones de seguridad. «Permaneced cerca de nosotros y no os alejéis. Vamos a encontrar una manera de salir de aquí». Con nuestros hijos a cuestas, salimos cautelosamente de la camioneta y nuestros pasos resonaron en el inquietante silencio del claro. La mansión se alzaba ante nosotros como un centinela embrujado, y no podía evitar la sensación de que guardaba oscuros secretos dentro de sus decadentes muros. Nos acercamos a la mansión, nuestras linternas atravesaban la oscuridad mientras subíamos los desmoronados escalones hacia la puerta principal. Estaba parcialmente entreabierta y, con un suspiro colectivo, la abrimos. El interior era aún más inquietante que el exterior. El aire estaba lleno de polvo y un leve olor a descomposición flotaba en la atmósfera viciada. La grandeza de la mansión hacía tiempo que se había desvanecido, reemplazada por una inquietante sensación de abandono. El papel pintado hecho jirones se desprendía de las paredes y las tablas del suelo crujían siniestramente bajo nuestros pies. Telarañas colgaban de cada rincón y las sombras parecían moverse y retorcerse como si estuvieran vivas. «¡Hola!», grité. Mi voz resonó por los pasillos desolados. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo que se aferraba a la mansión como un sudario. Exploramos habitación tras habitación, cada una de ellas un cuadro de decadencia y abandono. Los muebles estaban desordenados, cubiertos de sábanas andrajosas, y las paredes estaban adornadas con retratos descoloridos de individuos de rostro severo de una época pasada. Era como si la mansión hubiera quedado congelada en el tiempo, una reliquia de un pasado que había sido olvidado hacía mucho tiempo. Pasaron las horas y nuestra búsqueda no arrojó señales de una salida. La mansión parecía desafiar la lógica, su diseño interior cambiaba y distorsionaba a medida que explorábamos. Las escaleras conducían a callejones sin salida, los pasillos daban vueltas sobre sí mismos y las puertas que deberían haberse abierto al exterior revelaban cámaras más decrépitas. El cansancio de mi familia era palpable y el miedo en sus ojos reflejaba el mío. Habíamos quedado atrapados en este laberinto de pesadilla y la mansión no mostraba ninguna intención de dejarnos ir. La desesperación carcomió mi mente cuando me di cuenta de que nos estábamos quedando sin opciones. Mientras continuamos nuestra búsqueda infructuosa, el haz de la linterna de Sarah cayó sobre un cuadro peculiar que colgaba de la pared. Representaba un paisaje extenso y de otro mundo, con árboles altísimos que parecían extenderse hasta el cielo. En primer plano, un grupo de personas, con los rostros torcidos por el terror, intentaban desesperadamente abrirse camino a través de un laberinto de setos. «Mira esto», susurró Sarah, con la voz temblorosa. «Es como si nos estuviera mostrando lo que está sucediendo». Examiné la pintura y mi corazón se hundió al darme cuenta del asombroso parecido con nuestra situación actual. Era como si la mansión nos hubiera atrapado en un laberinto creado por ella misma, al igual que los desventurados individuos del cuadro. «Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí», dije con voz determinada. «No podemos permitir que este lugar nos atrape». Seguimos adelante, decididos a escapar de las garras de la mansión. Pero con cada hora que pasaba, la sensación de desesperanza crecía. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor y el incesante laberinto de pasillos y escaleras nos dejaba desorientados y exhaustos.
Fue durante uno de nuestros infructuosos intentos de encontrar una salida que tropezamos con una habitación que nos provocó escalofríos. Las paredes de la habitación estaban adornadas con fotografías, cientos de ellas, cada una de las cuales representaba a personas que aparentemente habían sido víctimas de la trampa laberíntica de la mansión. Sus rostros estaban contorsionados por el miedo y la desesperación, sus ojos suplicando liberación. Mi corazón se hundió al reconocer algunos de los rostros de la pintura, sus expresiones aterrorizadas congeladas en el tiempo. Era como si la mansión hubiera atrapado a innumerables personas antes que nosotros, y sus destinos fueran ahora una macabra exhibición en sus paredes. No podemos terminar como ellos, dijo Sarah, con la voz temblorosa. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Como en respuesta a sus palabras, un débil sonido resonó en la mansión, una melodía suave e inquietante que parecía llamarnos hacia adelante. Era un canto de sirena y, a pesar de nuestro miedo, no pudimos resistir su atracción. Seguimos la melodía a través de una serie de pasillos sinuosos hasta llegar a un gran salón de baile. El salón de baile no se parecía a nada que hubiéramos visto en la mansión hasta ahora. Estaba bañado por una luz tenue y espeluznante, y en el centro había una caja de música antigua y ornamentada, cuya delicada melodía llenaba la habitación. Hipnotizados, nos acercamos a la caja de música, sus intrincados tallados y delicadas figuras girando al ritmo de la inquietante melodía. Cuando extendimos la mano para tocarlo, la música se detuvo abruptamente y la habitación quedó sumida en la oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros mientras buscábamos nuestras linternas, pero cuando los rayos atravesaron la oscuridad, ya no nos encontramos en el salón de baile. Estábamos de nuevo en la camioneta, estacionada en el claro frente a la mansión. Afuera la noche era tan oscura como antes, y la mansión se alzaba ante nosotros, con su silueta tan siniestra como siempre. Era como si toda la experiencia en la mansión hubiera sido una ilusión, un espejismo horrible. «¿Lo que acaba de suceder?», exclamó Sarah con voz temblorosa. Me quedé mirando la mansión, mi mente dando vueltas. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí». Giré la llave en el contacto y, para mi inmenso alivio, la furgoneta cobró vida con un rugido. Sin dudarlo, pisé el acelerador con el pie y nos alejamos a toda velocidad de la mansión, dejándola atrás en el espejo retrovisor. Mientras conducíamos, el paisaje a nuestro alrededor volvió gradualmente a la normalidad. Los árboles y el camino se ensancharon hasta que volvimos a estar en una carretera familiar. El alivio nos invadió y condujimos en silencio durante un rato, mientras el recuerdo de la mansión se desvanecía en la distancia. Era como si hubiéramos escapado de una pesadilla y la luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. Pero mientras continuamos nuestro viaje hacia Chiaroscuro Hollow, una sensación de hundimiento se instaló en mi pecho. Los acontecimientos de esa noche atormentaron mis pensamientos y no podía evitar la sensación de que la mansión todavía estaba ahí afuera, esperando a sus próximas víctimas desprevenidas. Finalmente, llegamos a la casa de la tía Marta en Chiaroscuro Hollow y nuestro fin de semana familiar continuó según lo planeado. Nunca hablamos de nuestra angustiosa experiencia en la mansión, pero el recuerdo de esa noche permaneció en el fondo, una sombra de la que no pudimos escapar. En los años siguientes, traté de olvidarme de la mansión y de los horrores que había desatado sobre nosotros. Pero a veces, cuando la noche es más oscura y el viento susurra entre los árboles, no puedo evitar preguntarme si todavía está ahí afuera, esperando que alguien más tropiece con su malévolo laberinto. Por
Por eso, comparto nuestra historia ahora, no como una advertencia, sino como un testimonio de lo inexplicable y lo desconocido que acecha en los rincones más oscuros del mundo. La mansión en Chiaroscuro Hollow sigue siendo un misterio, un lugar que desafía la razón y la lógica, un lugar que espero que nadie tenga que encontrar jamás.